En esta exposición voy a estar hablando sobre lo que es la meiosis, sus procesos y sus etapas. Además de que haremos una pequeña comparativa sobre lo que es la meiosis 1 y la meiosis 2. Dámosle una pequeña introducción a lo que es la meiosis, ya que este es un proceso vital en la reproducción sexual que implica 2 rondas de división celular. Ahora sí damos paso a lo que es. Y es que, como ya mencioné hace poco, cuando hablamos de la meiosis es sobre lo que es la reproducción sexual entre la unión de 2 células de organismos individuales. Por lo tanto, el esperma y el óvulo contienen un conjunto de cromosomas, por lo que a estas células se les denomina haploides. Es decir, cada una de estas contiene un total de 23 cromosomas, por lo que en la fecundación se fusionan, lo que da como resultado un total de 46 cromosomas, siendo la fusión de ambos padres. A esto se le conoce como diploides, que sucede como ya vimos al unir ambas haploides. Y aquí tenemos una pequeña imagen sobre lo que viene siendo esta separación. Pasando a lo que es la profase en su etapa 1, vemos que, a mi parecer, es la etapa más larga, complicada, pero importante de la primera división, ya que en ella se consigue la variabilidad genética de los descendientes a través de los siguientes pasos. La primera de ellas es la condensación. El ADN se compacta tanto que los cromosomas se vuelven visibles bajo el microscopio. Es decir, que el ADN estaba completamente regado, sin embargo, al momento de juntarse, de compactarse, se forman lo que son los cromosomas ahí en la meiosis. En la sinapsis, los cromosomas homólogos, el de la madre y del padre, se buscan y aparean a todo lo largo en un cierre de chamarra formando una estructura llamada tetrada, lo que da paso a lo que es importante para que haya una variabilidad genética, que es el encruzamiento, ya que los cromosomas homólogos intercambian fragmentos de sus brazos. Este intercambio garantiza que cada espermatozoide u óvulo generado sea completamente único. Ya en la preparación final, pues el núcleo celular desaparece y se genera el uso meiótico, una red de hilos que moverá los cromosomas. Pasemos a lo que es la metafase. La metafase en su primera etapa viene siendo más que nada un alineamiento. Los cromosomas homólogos se organizan por parejas en el centro de la célula, alineándose en una fila imaginaria llamada placa ecuatorial. Las fibras del uso mitótico se enganchan en el centrómero de cada cromosoma y la célula ejerce tensión desde ambos lados para asegurar el agarre. Como vemos aquí, pues puede efectuar un poco lo que viene siendo la presión de estos. Tensión. Lo que es la anafase. La anafase es casi estamos llegando al cierre de lo que es la primera etapa, ya que es la separación. Las fibras del uso se cortan y tiran de los cromosomas homólogos hacia los polos opuestos. Aquí los cromosomas se separan completos en forma de X, rompiendo la pareja pero manteniendo las cromátidas hermanas unidas. Ese es el momento exacto en donde se reduce la carga genética disponible a diploide a haploide. Como vimos anteriormente, los gametos se unen, vienen siendo haploides y forman un diploide. Sin embargo, en la anafase es al revés. Ya estos se dividen, la diploide se deshace y se forman 2 haploides, como vemos aquí en la imagen. Tenemos aquí un diploide en el lado izquierdo y ya en la parte derecha ya tenemos lo que son 2 haploides. Y ya para cerrar tenemos la telofase. En la telofase, los cromosomas homólogos llegan a los extremos de la célula y se forman nuevas envolturas nucleares a su alrededor, creando transitoriamente 2 núcleos en una sola célula. Los cromosomas se descondensan ligeramente, por lo que ya el resultado de lo que viene siendo la meiosis 1 en general es que se obtienen 2 células hijas, ya que son haploides, con la mitad de la información, aunque sus cromosomas todavía permanecen duplicados en forma de X. Y ya ahora sí, las etapas en la meiosis 2 es que en la meiosis 2 ocurren en que en las 2 hijas recién creadas no hay una nueva duplicación de ADN, por lo que el proceso es rápido y su objetivo es separar las cromátidas hermanas.
y ya como las características de cada una, las diferencias claves sobre lo que es la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 encontramos que se separa. En este caso, lo que se separa son los cromosomas homólogos, la pareja de papá y mamá. En la meiosis 2 son las cromatidas hermanas, las dos mitades de la X. Como vemos en la meiosis 1 fue lo que se formó. Y en la meiosis 1 encontramos que sí hay una mezcla de ADN que ocurre en la profase, que es cuando vimos que se deshicieron y se volvieron a formar estos nuevos genes. Sin embargo, en la meiosis 2 ya no existe una nueva mezcla de genes. En cuanto a alineación central, en la meiosis 1 es en parejas, uno al lado de otro, y en la meiosis 2 es en fila, uno tras de otro. Y ya al final del resultado de la meiosis 1 es que son dos células haploides con cromosomas dobles. Y en la meiosis 2 van a ser 4 células haploides con cromosomas simples. Con esto concluyo sobre lo que es el tema de la meiosis 1, todas sus etapas, y la meiosis 2 con su comparativa. Mutaciones genéticas. Cuando el ADN cambia. Las mutaciones genéticas son cambios en el ADN de los seres vivos. Estos cambios pueden modificar características, causar enfermedades o ayudar a la evolución. ¿Qué es una mutación? Es una alteración o cambio en la secuencia del ADN. Afecta un gen, un cromosoma o el número de cromosomas. El origen de las mutaciones. Las mutaciones pueden surgir de manera natural o por factores externos que alteran el ADN. Errores naturales durante la división celular, exposición a radiación, sustancias químicas, rayos ultravioleta del sol, algunos virus. Peligro o evolución. Las mutaciones genéticas tienen un papel muy importante en los seres vivos, ya sea bueno o malo. Ejemplo, generan diversidad genética, ayudan a la evolución, algunas causan enfermedades y permiten estudiar el ADN. Mutaciones genéticas. Los errores en el código de la vida. Mutaciones génicas. Alteraciones moleculares que afectan a un solo gen mediante cambios en la secuencia de nucleótidos. Mutación por sustitución. ¿Qué es? Ocurre cuando una base nitrogenada es reemplazada por otra diferente en la cadena de ADN. Puede cambiar de aminoácido a no tener efecto, siendo silenciosa. Ejemplos: anemia falciforme, sustitución de una base en el gen de la hemoglobina, alterando la forma de los glóbulos rojos. Fenilcetonuria, PKU, sustitución que impide metabolizar el aminoácido fenilalanina. Mutación por inserción. Se añade uno o más nucleótidos a la secuencia original. Esto suele provocar un desplazamiento del marco de lectura, alterando toda la proteína resultante. Huntington. Inserción repetida de tripletas, CAG, que daña las neuronas. Tay-Sachs. A menudo causada por inserciones inactivan enzimas críticas. Delección. Pérdida de material. Concepto. Consiste en la eliminación de uno o más nucleótidos de la secuencia de ADN. Al igual que la inserción, cambia radicalmente la lectura del código genético. Impacto clínico. Fibrosis quística. Delección de 3 nucleótidos, delta F508, que afecta el transporte de cloruro. Distrofia de Duchenne. Grandes delecciones en el gen de la distrofina que causan debilidad muscular. Mutaciones cromosómicas. Cambios a gran escala que afectan la estructura física o la organización de los cromosomas completos. Translocalización cromosómica. Mecanismo. Un fragmento de cromosoma se rompe y se une a otro cromosoma no homólogo, que puede ser balanceada, sin pérdida de genes, o no balanceada. Casos notables: cromosoma Filadelfia. Intercambio entre cromosomas 9 y 22, causando leucemia mieloide crónica. Translocación robertsoniana. Fusión de cromosomas que puede derivar en síndrome de Down hereditario. Inversión.
Un segmento del cromosoma se rompe, gira 180 grados y se vuelve a insertar en el mismo lugar. Inversión del C9, una de las variaciones estructurales más comunes en humanos. Hemofilia A, frecuentemente causada por una inversión transgénica en el gen del factor 8. Duplicación genómica. Definición. Se produce una copia extra de un segmento del cromosoma, resultando en material genético redundante. Pallister-Killian. Duplicación de parte del cromosoma 12 que afecta el desarrollo y tono muscular. Charcot-Marie-Tooth. La duplicación del gen PMP22 en el cromosoma 17 causa daños en los nervios periféricos. Génica versus cromosómica. Características. Escala de mutación génica. En los nucleótidos. Cromosómica estructural. Segmentos de cromosomas. Detección. Se encuentra en la secuenciación de ADN. Cromosómica, cariotipo o FISH. Impacto. Mutación genética. Altera una proteína específica. Mutación cromosómica. Altera cientos o miles de genes. Impacto en la salud. Prevalencia: aproximadamente 1 de cada 33 recién nacidos presenta un defecto genético. Son la base de variabilidad, pero también de numerosas patologías complejas. Yo soy Sebastián y hablaré sobre las mutaciones genómicas. Partiendo por saber qué es una mutación genómica. A diferencia de otras mutaciones que cambian letras del ADN, las mutaciones genómicas afectan el número total de cromosomas de un ser vivo. Es como si en el manual de instrucciones de la vida, en nuestro genoma, de repente faltaran páginas enteras o tuviéramos capítulos repetidos. Entonces, el concepto clave para entender la mutación genómica es saber que no cambia la calidad del gen, sino la cantidad de cromosomas presentes en las células. Esos son algunos conceptos clave que debemos conocer. Haploide, N. Un solo juego de cromosomas, como en los óvulos o espermatozoides. Diploide, 2N. Dos juegos de cromosomas, uno de papá y otro de mamá. Lo normal en humanos. Mutación. Cualquier número que se salga de ese 2N estándar. Aneuploidia. Ocurre cuando falta o sobra un solo cromosoma en una pareja específica. Por lo que podemos decir 2N, que sería lo normal, más menos 1. Es el tipo de mutación cromosómica más común en los seres humanos y suele causar problemas de salud específicos. La trisomía, 3 en lugar de 2. Es el tipo de aneuploidia más conocido. En lugar de tener la pareja normal de cromosomas, el individuo tiene 3 copias de uno de ellos. Ocurre por un error durante la división celular. El cuerpo recibe demasiada información genética. Suele afectar al desarrollo físico y cognitivo. 47 cromosomas totales en una persona con trisomía, en lugar de los 46 habituales. Ejemplo 1. Síndrome de Down. Trisomía 21. Es el ejemplo más común en humanos. Hay 3 cromosomas en el par número 21. Produce rasgos físicos característicos, mayor probabilidad de problemas en el corazón y cierto grado de discapacidad intelectual. Aunque con apoyo adecuado, las personas llevan vidas plenas. Poliploidia. Juegos completos. Aquí no sobra solo un cromosoma, sino que se duplica el juego completo de cromosomas. 3N, 4N, 6N, etc. En animales es casi siempre fatal, pero en el mundo de las plantas es extremadamente común y beneficioso. Ejemplo 2. Plantas y alimentos. Muchos de los alimentos que compramos son poliploides. Plátanos. Suelen ser triploides. 3N. Eso hace que no tengan semillas. Fresas. Las de jardín son octoploides, 8N. Por eso son tan grandes comparadas con las silvestres. Trigo es hexaploide, 6N. Esas son diferencias clave. Aneuploidia. Tiene cromosomas de más o de menos en un par, por ejemplo el Down. Poliploidia. Tiene juegos de cromosomas multiplicados. Los ejemplos, trigo o fresa. Y eso sería todo por mi tema. ¿Te has puesto a pensar por qué ninguna persona es exactamente igual a otra? ¿O por qué incluso entre hermanos existen diferencias físicas, biológicas, incluso de comportamiento? Y más importante aún, ¿cómo pequeños cambios genéticos pueden transformar poblaciones completas a lo largo del tiempo? Bueno, todo esto tiene relación con la genética mendeliana y la evolución. Hoy explicaré cómo la transmisión de genes, la segregación de alelos y la recombinación genética son fundamentales para generar diversidad dentro de una población y cómo esto se relaciona directamente con la evolución. Para comenzar, primero debemos entender qué es la genética mendeliana. Este concepto nace gracias a los estudios de Gregor Mendel.
considerado el padre de la genética moderna. Mendel realizó experimentos con plantas de chícharo y descubrió que los rasgos hereditarios se transmiten mediante unidades discretas, que hoy conocemos como genes. Aunque Mendel realizó sus investigaciones mucho antes del descubrimiento del ADN, sus observaciones fueron tan precisas que siguen siendo la base de la genética actual. La información genética se encuentra almacenada en el ADN y organizada en estructuras llamadas cromosomas. En los seres humanos existen 23 pares de cromosomas. Recibimos un cromosoma de nuestra madre y otro de nuestro padre. Por eso somos organismos diploides. Cada gen posee diferentes versiones llamadas alelos. Por ejemplo, un alelo puede determinar ojos cafés y otros ojos claros. Durante la reproducción sexual ocurre un proceso muy importante llamado meiosis, donde se encuentran los gametos, es decir, óvulos y espermatozoides. Estos gametos contienen únicamente la mitad de la información genética. Uno de los procesos más importantes durante la meiosis ocurre en la profase 1 y se llama recombinación genética. Durante esta etapa, los cromosomas homólogos se alinean e intercambian fragmentos del ADN, cromatidas, no hermanas. Ese intercambio genera nuevas combinaciones de genes. Gracias a este mecanismo, los hijos no son copias idénticas de sus padres. La recombinación genética aumenta la variabilidad dentro de la población y esa variabilidad es esencial para la evolución. Imaginemos un ejemplo sencillo. Pensemos en un mazo de cartas. Si siempre acomodáramos las cartas exactamente igual, cada partida sería idéntica. Pero cuando bajáramos el mazo, obtenemos combinaciones diferentes cada vez. La recombinación genética funciona de manera muy parecida. Mezcla información genética para producir nuevas combinaciones. Además de la recombinación, existe otro proceso fundamental llamado segregación de alelos, relacionado con la primera ley de Mendel, también conocida como ley de la segregación. Esta ley establece que los alelos de un gen se separan durante la formación de los gametos, de manera que cada gameto recibe solamente uno de ellos. Por ejemplo, si un individuo posee un alelo dominante A mayor y uno recesivo A menor, cada gameto tendrá únicamente uno de esos alelos. Podemos compararlo con lanzar una moneda al aire. Cada lanzamiento tiene un 50% de probabilidad de caer en águila o sol. Además, cada lanzamiento es independiente. El resultado anterior no afecta al siguiente. De manera similar, durante la segregación genética, cada gameto tiene la misma probabilidad de recibir cualquiera de los dos alelos. Estos dos fenómenos, recombinación y segregación, son cruciales para generar diversidad genética dentro de las poblaciones. Pero ¿por qué es tan importante esa diversidad? Bueno, es importante debido a que la evolución depende precisamente de las diferencias genéticas entre individuos. Si todos los organismos fueran exactamente iguales, una enfermedad, un cambio climático, una modificación ambiental podría afectar a toda la población por igual. La diversidad genética permite que algunos individuos posean características más favorables para sobrevivir. Con el tiempo, esas características pueden heredarse con mayor frecuencia a las siguientes generaciones. Por ejemplo, algunas enfermedades genéticas muestran claramente cómo funcionan los mecanismos de herencia. La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva. Para padecerla, una persona necesita heredar 2 alelos defectuosos. En cambio, enfermedades como la condroplasia pueden heredarse mediante un patrón autosómico dominante, donde basta con un solo alelo mutante para manifestar el trastorno. Las leyes de Mendel pueden permitir comprender cómo se transmiten enfermedades hereditarias y cómo ciertos rasgos pueden mantenerse o cambiar dentro de las poblaciones a través del tiempo. Además, gracias a la genética moderna sabemos que pueden ocurrir mutaciones, es decir, cambios permanentes en el ADN. Algunas mutaciones son perjudiciales, otras neutrales y algunas pueden brindar ventajas evolutivas. En conclusión, la genética mendeliana y la evolución están profundamente relacionadas.
La segregación de alelos y la recombinación genética generan variabilidad genética, mientras que la evolución actúa sobre la variabilidad mediante procesos como la selección natural. Gracias a esos mecanismos existe diversidad biológica, adaptación al ambiente y la evolución de las especies. En otras palabras, la enorme variedad de vida que observamos actualmente es resultado de millones de años de transmisión genética, cambios en el ADN y selección evolutiva. Aprender esos procesos no solamente nos ayuda a entender cómo heredamos características de nuestros padres, sino también cómo cambian las poblaciones con el tiempo y cómo la genética influye directamente en la vida humana, la medicina y la evolución de todos los seres vivos. Días, hoy voy a hablar sobre la segunda ley de Mendel, también conocida como la ley de segregación independiente, un principio fundamental de la genética que explica cómo se heredan diferentes características de padres a hijos. ¿Qué es lo que dice la segunda ley de Mendel? Mendel observó que los genes que controlan características diferentes no se transmiten juntos obligatoriamente. Durante la formación de los gametos, óvulos y espermatozoides, los pares de genes se separan y se combinan al azar. Por ejemplo, en plantas de chícharo, el color de la semilla y la forma de la semilla podía heredarse independientemente, siendo el color dominante amarillo, el color recesivo verde, la forma dominante lisa y la forma recesiva rugosa. Esto significa que una planta podía heredar cualquier combinación de estos rasgos. La idea central se puede resumir así. En este caso tenemos dos heterocigotos, el cual daría como resultado a un homocigoto dominante en dos heterocigotos y un homocigoto recesivo. El esquema presenta cómo dos pares de genes pueden combinarse de diferentes maneras en los gametos. ¿Cómo Mendel descubrió la segunda ley? Mendel descubrió la segunda ley de Mendel gracias a una serie de experimentos realizados con plantas de chícharo entre 1856 y 1863. Eligió estas plantas porque crecían rápidamente, eran fáciles de cultivar y presentaban características muy visibles como el color y la forma de las semillas. Mendel comenzó estudiando una sola característica a la vez, pero después decidió analizar dos rasgos simultáneamente para entender si se heredaban juntos o por separado. Para ello, realizó un cruce dihíbrido, utilizando plantas puras con características opuestas, semillas amarillas y lisas, semillas verdes y rugosas. Al cruzarlas, observó que la primera generación de descendientes tenía semillas únicamente amarillas y lisas, ya que esos rasgos eran dominantes. Sin embargo, cuando dejó que esa generación se reprodujera entre sí, la segunda generación aparecieron nuevas combinaciones de características como semillas verdes y lisas y semillas amarillas rugosas. Relación con la herencia. La segunda ley de Mendel es fundamental para comprender cómo se transmiten las características hereditarias de padres a hijos. Esta ley establece que los genes de diferentes rasgos se distribuyen de manera independiente durante la formación de los gametos, lo que permite que cada descendiente reciba una combinación genética única. Gracias a este proceso, los hijos heredan características de ambos padres, pero no exactamente de la misma forma. Por ejemplo, una persona puede heredar el color de ojos de un progenitor, la estatura de otro, creando nuevas combinaciones de rasgos dentro de una familia. Relación con la evolución. La segunda ley de Mendel se relaciona directamente con la evolución porque permite que surjan nuevas combinaciones genéticas en cada generación. Al heredarse los genes de manera independiente, los descendientes poseen características diferentes entre sí. Esta variabilidad genética es fundamental para la evolución, ya que el entorno actúa seleccionando las combinaciones de genes más favorables para la supervivencia. Algunos individuos pueden heredar características que les ayudan a adaptarse mejor, como la resistencia a enfermedades, mayor capacidad para conseguir alimento o adaptación al clima. A través de la selección natural, los organismos con rasgos ventajosos tienen mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas combinaciones genéticas a las siguientes generaciones. Genética y evolución. Puntos importantes sobre la meiosis, mutaciones y herencia genética. Meiosis. La meiosis produce gametos con la mitad de cromosomas. La meiosis 1 separa cromosomas homólogos y la meiosis 2 separa cromátidas hermanas. Recombinación genética. Durante la profase 1 ocurre el intercambio de ADN entre cromosomas generando nuevas combinaciones genéticas.
Segregación de alelos. Los alelos se separan durante la formación de gametos, permitiendo la transmisión hereditaria. Mutaciones. Las mutaciones son cambios en el ADN que pueden modificar las características de un organismo. Tipos de mutaciones. Existen mutaciones génicas, cromosómicas y genómicas, como sustituciones, translocaciones y trisomias. Leyes de Mendel. Las leyes de Mendel explican cómo se heredan los caracteres de padres a hijos. Genética y evolución. La variabilidad genética permite la adaptación y evolución de las especies. Conclusión: la meiosis, las mutaciones y las leyes de Mendel permiten comprender la herencia y evolución.